Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Hola, bienvenidos a Elijo Ser Feliz, a este podcast que es sobre la montaña rusa de emociones, que es la vida. Soy María Alejandra Requena y gracias. Gracias primero que todo por suscribirse a mi canal de YouTube, por ser parte de esta comunidad de bienestar. Así le llamo, ¿por qué? Porque ustedes que están allí viéndome o escuchando también quieren estar mejor, quieren aprender, quieren reflexionar, quieren aplicar esas herramientas, esos tips para su propia vida y tratar de ser su mejor versión. Yo creo que la vida es sobre eso, ¿no? Sobre aprender, sobre cada vez estar mejor, sobre sentirse mejor, para cuidar no solamente el bienestar emocional, sino también la salud mental. Así que gracias. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias a todos los que marcan este podcast como favorito en cualquiera de las plataformas, ojo, porque puede ser en Euforia, en Spotify, en Apple Podcasts, pero sobre todo por estar allí atentos semana a semana para cualquiera de los temas que tenemos acá, así como pues por supuesto sus comentarios que también nos ayudan a seguir creciendo. Y hoy tenemos una persona, una invitada, que quizás ustedes la ven en las redes y piensan que la vida es perfecta, que todo es maravilloso, que es una mamá increíble, que es una empresaria, que es una influencer, que es una esposa y todo lo puede hacer así de una manera tan maravillosa que a veces uno se pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo realmente se puede seguir siendo una mamá a tiempo completo, pero resulta que eres más que eso? Y ojo, no importa la edad de tu hijo. Y si no tienes hijos, pero quieres convertirte en empresaria o quieres saber, por ejemplo, cómo hacer crecer tu negocio, tu marca personal, esta persona nos va a guiar un poquito por allí. Pero si además estás pasando por quizás problemas de salud, que ojalá no sean muy fuertes, no sea nada grave, Dios mediante, así será. Pero si, por ejemplo, quieres mejorar cómo te sientes físicamente, si quieres dejar de sentir dolores, esos que de repente quizás, esos achaques le llaman después de cierta edad, pero la realidad, ¿saben qué? Es que hay cosas que pueden ayudarnos a ustedes y a mí, a todos, para estar mejor, no importa la edad. Si tienes más edad, pues te vas a sentir mejor con estos tips que te vamos a dar el día de hoy. Pero si tienes niños que quizás estén pasando por algo y tú quieras buscar la manera como mamá, como papá, de ayudar, como tía, como abuela, hoy te vamos a dar opciones que es muy probable de verdad te hagan reflexionar, pensar y decir, ¿por qué no intentarlo? A ver si realmente puedo mejorar la calidad de vida de esa persona que tanto quiero. Así que vamos a comenzar de una vez porque ya estoy hablando mucho y estoy segura que lo que quieren es escuchar y ver qué es lo que nos tiene que decir nuestra querida Michelle Posada. Michelle, qué bueno tenerte en Elijo Ser Feliz en este podcast. Gracias, María Alejandra, qué bonito estar aquí. Me encanta porque tú tienes una historia que contar, tienes muchas historias que contar. Lo comentaba en la introducción, las personas te verán en redes sociales o te verán en la calle y dirán, ay, mira ella, qué bella, tan exitosa, tan perfecta, todo en su vida es increíble. Ay, no, nada más lejos de la perfección aquí. Pero para todas, eso es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que yo quiero que en realidad hoy las personas se puedan dar cuenta que uno trata de hacer lo mejor que puede, definitivamente. Y tú eres una experta en eso. Pero yo creo que también es porque nunca has parado de avanzar. Eso es verdad. Sí. No has dejado que las cosas que pasan en tu vida, que los cambios que pasan en tu vida, te golpeen, te tumben y te dejen en la lona por completo. Sí, me han tumbado. Exacto. Me han tumbado, pero la cosa es saber, yo le digo, uno echa su lloradita, respira hondo, toma fuerza y a seguir. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir hasta ahora? Definitivamente, cuando nacieron mis hijos y me desahuciaron a uno de ellos 2 veces. Eso ha sido lo más difícil. Lo más difícil. Estaba recién nacido, acababa de nacer. Recién nacido, con ventilador, tubitos en cada uno de sus pulmones.
Que te digan eso así tan fríamente, que sabes cómo Sí, los doctores aquí es muy así. dan esas noticias. Ok, venía, no, yo sentada en una silla de ruedas, desangrando, me dio preeclampsia. Imagínate, pero a ti se te adelantó el parto. No, lo que pasa es que eran gemelos. Ajá. Ok, y la cesárea estaba programada para un día 18. Y el día 16, que es cuando ellos nacen de enero, se me sube muchísimo la tensión. Oh, imagínate. Y ya, o sea, ya empezaba como a ver estrellitas y fue un milagro que, bueno, que los 3 sobrevivimos porque Es verdad, sí. exactamente. Y en eso, nada, cuando yo por fin puedo recuperar bajar de mi cuarto en el hospital a verlos, y me encuentro con un doctor que se me pone así con su bata blanca, muy tranquilamente, y me dice, bueno, Paul avanzado, Paul está bien. Eric no creo que, I don't think he's gonna make it, me dijo así. No creo que sobreviva, no sé, Ajá. no creo que, sí, exacto, Sí. make it, es Que no viva. lo logre. Que lo logre. Y yo, o sea, como que, ¿a qué se refiere? Y cuando yo veo a mi esposo, que se le salen las lágrimas, que mi esposo en mi vida yo lo había visto llorando, nunca. Y yo dije, ok, la que le toca ser fuerte soy yo. Exactamente. Cuando tú estabas pasando además tu propio proceso de recuperación. Exacto, pero ahorita de que gracias a Dios estabas viva. Y bueno, pero te Sí. tocaba enfrentar esto con uno de tus bebés. Claro, y yo me pongo en los zapatos de mi marido, y yo digo, o sea, él tenía a sus 2 hijos mal y a su esposa. Eso te iba a decir, yo no me puedo imaginar. ¿Lo hablaron después? ¿Qué te dijo tu esposo Sí. cuando se da cuenta, preeclampsia, se te sube la tensión, que puede ser fatal, Sí. ojo, puede ser fatal, que podía perderte a ti y a sus 2 bebés? ¿Qué te dijo él después? No, ¿sabes ¿Lo qué? llegaron a hablar o no? No lo habíamos hablado hasta hace poco. Y lo hablamos. Nosotros tenemos unas cápsulas se llama Marriage Confessions, un podcast que tenemos. Las he visto, Sí. sí. Y nunca habíamos hablado de eso porque era así como muy doloroso para como abrir esa cajita de recuerdos, ¿no? Y ahí cuando él me cuenta su versión de cómo él lo vivió, bueno, tienen que verlo, está en YouTube, busca Marriage Confessions y ahí van a ver Está en el inglés, punto de vista. Es en inglés, por pero cierto, tiene pero subtítulos. Exactamente. Ok, y bueno, la verdad es que sufrimos bastante, pero algo dentro de mí, Mariale, me decía que eso no era verdad. O sea, como que, ¿quién es él? ¿Quién es este doctor para decirme que mi hijo no va a vivir? Claro. Bueno, es un doctor, entonces puedes tener ese conflicto interno donde Claro. el doctor me está diciendo esto que es el que se supone que sabe. Sí, pero yo soy me su niego. mamá. Exactamente. Yo soy su mamá y a mí Dios me estaba mandando el mensaje que Eric iba a sobrevivir. Y yo lo que digo es, por favor, yo quiero ver a mi hijo. Entro a verlo y entonces ahí esto era todo un rollo porque era en plena pandemia, entonces no podías entrar acompañada, en fin. Entro yo solita en mi silla de ruedas y cuando yo veo, mira, una cosita así, que tenía, o sea, casi no había partecita de su cuerpo que no estuviera cubierta con algún aparatico, un cable, algo, un monitor. Pero yo veía el rey del corazón y él estaba sedado, estaba en un coma. Claro. Y yo veía cómo ese corazón latía. Uh-huh. Yo decía, ¿cómo este ser tan pequeño, tan indefenso, está haciendo todo para sobrevivir? Uh-huh. Y a mí me están diciendo que no va a vivir. Entonces, de ahí yo hablo con el doctor y le digo, okay, ¿qué hay que hacer? Uh-huh. Me dice, mira, para que él pueda seguir viviendo, él necesita un ventilador, no sé qué tal modelo, que no lo hay. Lo hay solo en el hospital de niños, en el Nicholas Children's. Y habría que hacerle un traspaso en un helicóptero. Dios. Si hacemos ese traspaso, lo más común es que los niños ahí ya no lo logran. resisten. Uh-huh. Y yo dije, bueno, entonces no lo haga. No lo traspase. Si Claro. se va a morir en el traspaso, pues no lo traspase. Exactamente. Pero me dices que no hay la camilla, solamente hay una, en todo este hospital solo hay un ventilador de esos y está ocupado. Bueno, a las horas se desocupa el ventilador. Imagínate. Y lo trajeron así al lado.
traspasaron a mí. El traspaso fue así. Imagínate. Y ahí empezó a ver, sí se empezó a ver una diferencia, ahí empezó una a mejoría. progresar. Ahí empezó su saturación a subir, sus pulmoncitos empezaron a responder mejor. Y, o sea, me acuerdo y digo, Dios, o sea, ¿qué más es posible? Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo él allí? Un mes. Un mes. Estuvo un mes. ¿Y ustedes estaban en casa y lo ibas a ver todos los Sí. días? Bueno, ¿Ya te habías llevado también a tu otro bebé a sí, casa? el primero estuvo una semana. Yo estuve 5 días en el hospital. Y de allí fue duro porque era todo ese irte de tu casa, dejar a un bebé recién nacido para ir a ver al otro del hospital, Claro. llevarle la leche, en plena depresión postparto, porque te podrás imaginar. Te dio depresión, claro, sí. Bueno, tenías todo para que te diera, Todo. ojo, pero pues bueno, hay gente que no. Sí. Tenía pues todas esas hormonas alborotadas, pero una ¿Qué fe hiciste? inquebrantable. A ver, la fe, ¿fue la fe lo que te ayudó en esos momentos, Sí, tú crees? Sí, fue la fe. Fue la fe porque yo ahorita es que el cuerpo es tan sabio que hasta se va olvidando de cosas. O sea, yo cierro los ojos y me acuerdo, y hay recuerdos borrosos porque fue tan fuerte esos días, tan traumáticos. Pero lo que sí me acuerdo es que Eric abrió los ojos estando conmigo. Ay, imagínate qué lindo. Él no los había abierto después de la sedación. Poco a poco le fueron quitando la sedación. Y cuando respondió, yo le vi los ojos y le empecé a hablar. Me acuerdo que le compré una cajita de música y yo se la ponía cada vez que iba a visitarlo, le llevaba su leche. Y bueno, gracias a Dios mi hijo, con el pasar de los días, empezó mejorando. Seguía un poco débil, poco bajo de peso. No me permitían amamantarlo porque, bueno, esto estaba todo comprometido con los cables. Cuando por fin él va evolucionando, yo pido que me dejen darle leche. Claro. Y al día siguiente le dan de alta. Mentira. Wow. Sí. Eso yo digo, la conexión de mamá es increíble, porque ya yo le daba la leche, me la extraía, pues. Claro, y se la llevabas para que se Pero la dieran. era ese Pero no apego. Es lo mismo. Claro, él no es lo ya mismo. dijo, no, esto es muy sabroso estar con mi mamá, yo me voy a mi Yo casa. me quiero ir con ella. Pero qué bueno y qué difícil para ustedes. Sí. Pero lo peor es que los problemas, al menos como mamá y con tus hijos, no terminaron allí. No. Porque han pasado por muchos problemas de salud también. Sí, bueno, eso tiene su secuela, ¿ok? Gracias a Dios, Paul tuvo sus primeros, su añito de vida, pues en teoría bastante bien. Pero Eric, teníamos una lucha constante con el peso, ¿ok? Porque él, como estuvo intubado, ¿ok? La succión se le dificultaba. Claro. De hecho, no, o sea, yo podía pasar dándole un tetero de 4 onzas 1 hora. ¿Ok? Porque él era lentico. Claro. Y hubo un momento en el que, o sea, me estresaba tanto el tema de la lactancia porque no sabía cuánto comía que él se la dejé de dar. O sea, yo decía, o sea, ¿será que es algo que estoy haciendo mal? ¿Sabes? Tú te empiezas a cuestionar todo eso. Exactamente. La mente que te sabotea. Sí. Es terrible. Total que, bueno, empezamos a preocuparnos porque dejó de crecer. Entonces, cuando un niño en pleno desarrollo ya deja de ganar peso y de crecer, es preocupante porque está creciendo su corazón, su cerebro, todos sus órganos. Entonces, aquí hay un protocolo, aquí en Estados Unidos, para este tipo de niños. ¿Okay? Esta condición se llama failure to thrive, que es como un tipo de desnutrición, o sea, que no logran cumplir sus hitos a nivel nutricional y no pueden crecer para desarrollarse. ¿Ok? Entonces, el protocolo es que tienes que internar a tu hijo en el hospital, ¿ok? Le ponen un NG tube, un tubo por la nariz, y si el niño responde al tratamiento, o sea, si empieza a engordar, entonces le ponen un tubo permanente en el estómago. Claro, primero lo alimentan entonces por la nariz y luego, dependiendo, entonces se lo ponen en el estómago. Sí, porque no se sabe si es que él no está engordando porque no come lo suficiente. O porque su cuerpo no absorbe los nutrientes. Exactamente. Entonces,
hay gente que me critica y me dice, yo no lo hubiera internado, yo no le hubiera puesto eso, le hubieras dado un tetero de caraota, cosas así. Sí, bueno, yo entiendo, hay muchas opiniones, Sí. la gente tiende a decir lo que piensa, lo que cree que sea mejor, pero la realidad es que había que hacer algo porque no estaba creciendo, porque no se estaba Sí, desarrollando como sí, debía. sí, sí, sí. Había que alimentarlo. Total. Y lo que tú dices también, se tardaba muchísimo. Te pregunto, ese tiempo, porque sé que fue muy duro y tú tienes parte en las redes también, que luego se lo pudieron llevar a casa, pero tenían que alimentarlo ya a través de este tubo. Por muchísimo Claro, tiempo fue sí, así. mira, fueron 2 meses viviendo en el hospital otra vez, ¿ok? Tuvimos que aprender todo lo que era alimentarlo a través de la sonda gástrica. Primero, bueno, el NG Tube al principio tampoco engordaba, o sea, tomó tiempo. Al día 10 es que mi hijo empieza a responder a eso, y él se quitaba ese tubo. Claro, el niño, Ya pobre, ya era un claro. niño de 9 meses, o sea, un bebé de Pero 9 es meses. normal, que empieza, sí, claro, que le molesta. claro, Sí. se lo quitaba, era súper traumático. Total que me dijeron que lo mejor era el G-Tube, ya que empezó a responder al alimento, así empezó o sea, nosotros celebrábamos 1 gramo, Claro, me imagino, claro. ¿ok? Y nada, cuando nos los llevamos a casa, pues fue un tema porque primero tengo un hijo que tiene unas necesidades normales de cualquier bebé y un hijo ahora con necesidades especiales, ¿ok? ¿Cuáles eran esas necesidades especiales? Primero, que tenía que estar conectado a esa máquina de 16 a 18 horas al día, o sea, la mayoría del día. Claro. ¿Ok? Un niño que está en pleno gateo, que aparte tiene un hermano de su misma edad, entonces ve al hermano que sí tiene libertad de jugar y de hacer todo lo que quiera y él no. Me tocó, pues, lograr tener la paciencia y creo que como que la mentalidad Ajá. de que esto era lo que me tocaba, porque tú te empiezas a cuestionar como que, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mi hijo? Exactamente. Y es un debate muy fuerte porque en redes sociales vemos, tú sabes, la maternidad perfecta. Y no es así. Sí. No es así. No crean en esa maternidad que cuando usted lo ven, dice, ay, qué maravilla, y el hijo es perfecto, y la mamá duerme, todo. ¿Sabes? No, no es así. Ser mamá es difícil. Sí, sí. Ser mamá es difícil y no siempre nos dicen eso. No. Y a ti te tocó muy duro, porque cuando se trata más allá de que si duerme o no duerme, que si gatea rápido o gatea más tarde, que si empieza a hablar más rápido o no, cuando es un tema de salud es complicado. Ay, sí, chica. Es horrible, porque Sí. tienes un miedo constante. Y te culpas de todo. Porque, o sea, las mamás, Así somos, sí. o a mí me sea, tocó tus también. hijos que ya están grandes, yo me imagino que cualquier cosa, uno todavía está, sé que no es mi culpa, pero es mi culpa. Sí. No, es que por todo. Mira, yo recuerdo que, por ejemplo, Andrés nació con hipertonicidad muscular y lo descubrimos fue a los 2 meses de nacido. Él estaba todo el tiempo así como tieso todo el tiempo, exactamente. Y resulta que por unos estudios que hizo una neuróloga, una neuropediatra, en aquel momento estábamos viviendo en Venezuela una situación muy difícil y fue estrés durante el embarazo, que normalmente le pasa a las mujeres cuando pasan por un divorcio traumático, cuando tienen una pérdida de un ser querido. En mi caso fue situación país. Y me tocó estar con Andrés, bueno, por supuesto, haciéndole sus exámenes, fisioterapia todos los días. Y yo me sentía tan culpable. Yo decía, ¿por qué no me encerré en una burbuja y me aislé del mundo de todo lo que pasaba para cuidar a mi bebé? Uno tiende a sentirse culpable. Así en realidad, por ejemplo, como en tu caso, no hiciste absolutamente nada para que terminaras en el hospital con tu hijo por tanto tiempo. Sí. Pero igual te sientes culpable. No, total. ¿Cómo lidiaste con esa parte de la culpa? ¿Y cómo lidiaste? Porque hay otro punto también aquí importantísimo. El tema de pareja. Ajá. Sí. Porque eso puede quebrar una relación. Totalmente. Yo pienso que en estas situaciones difíciles familiares hay 2 opciones. O te separas de lo duro que es, o te unes de la manera que jamás creíste que tú pudiste haber unido con esa persona. Pero ¿cómo lo haces? ¿Lo hablaban? ¿O fue algo como voluntario de los dos? ¿O decir, ¿sabes? Mira, cada uno por su lado? ¿Cómo fue? Mi esposo hizo algo muy generoso y muy, muy valiente de su parte. Mi esposo es un empresario exitoso, toda su vida director de finanzas de developments
muy conocidos aquí en la ciudad de Miami. Y él decide dejar de trabajar. Imagínate. Para cuidar a Erika. Wow. Sí. Él, básicamente, cuando estábamos en el hospital, yo estaba sola y él no soportó eso. Él no me decía, o sea, yo no puedo dejarte que tú estés lidiando con esto. Y él pidió en su trabajo, porque él era partner, pero a la vez tenía sus jefes. Partner es socio. Sí, es socio. Y en eso, pues él pidió trabajar de manera remota desde el hospital, le dijeron que no. Entonces mi esposo dijo, bueno, entonces me voy. Imagínate. Sí, y se dedicó de lleno a la salud de Eric. Con todos los miedos que eso representa, porque claro. ojo, a lo mejor qué bueno y gracias a Dios y tendrían sus ahorros y podían pues medianamente tomarse ese tiempo, Sí. pero igual da miedo porque es tu parte profesional que estás dejando por completo Claro. a un lado. No. Imagínate. Fue súper rudo porque era también el tema de la alimentación. Cuando tienes un niño así, tú tienes que estar midiendo las calorías que está comiendo, o sea, hacer las fórmulas de que no le, o sea, sí, y aparte que él vomitaba, la mayoría de o sea, tenía un reflujo severo, entonces teníamos que calcular más o menos cuánto vomitó el niño para reforzarle suplir la forma. con claro, con lo que le ibas a dar después. Y todos los días pesarlo, y decía, yo sé, tú estás demasiado full con yo tengo un restaurante, tengo varios negocios, y que no había forma de dejarlos en ese momento. Y me dice, tú sigues encargando de eso y yo me encargo de lo de Eric. ¿En serio? No puede ser. Es decir, estaban entre los dos, Sí. encargándose de los dos, de tus negocios, del trabajo, que eso lo vamos a hablar también, porque por eso tiene un podcast que se llama More Than Mami, porque no solamente somos mamás, sino que podemos hacer muchas más cosas. Sí. Pero además entonces él, a ver, hizo o te apoyó para que tú siguieras en lo tuyo, en tus sueños, desarrollando lo que te gustaba, mientras también él te ayudaba y estaba prácticamente entonces 24/7 con Eric en este caso, bueno, Sí, con los dos. Con los dos. Sí, teníamos ayuda en la casa, tenemos una nana maravillosa, pero había que tener ayuda extra porque No, claro, son dos. Son dos, exactamente. Son dos niños y aparte uno, o sea, todo este tema era muy técnico. Y a mí honestamente, yo lo hacía, pero me costaba. ¿Te sentiste culpable en algún momento que, por ejemplo, estabas también trabajando y él había dejado de trabajar? Me sentía culpable por mi esposo. Ajá. Porque yo decía, o sea, él está dejando su identidad. O sea, Nathan pasó de ser un director de finanzas de una firma de development gigante en Estados Unidos a ser un stay-home dad. A ser papá, exactamente. Papá en Sí. casa. Que eso, mira, bravo, porque muchísimos hombres no hacen No lo eso. hacen. Y Muchísimos yo no se hombres lo pedí. les cuesta un montón, inclusive, Sí. sin tener ningún problema de salud con sus hijos, les cuesta un montón apoyar a que la esposa o su pareja pues crezca profesionalmente porque puede sentir algún tipo de celo o porque no está bien visto o porque la sociedad va a decir, no, ¿cómo es posible que el papá se quede en casa cuidando a los hijos? ¡Wow! Bravo por él. Sí, de verdad que se lo agradeceré siempre y bueno, algún día cuando Eric sea consciente de eso, pues que esté orgulloso de Pero eso que hizo sabes su que papi. eso es parte del secreto del por qué se mantuvieron juntos, siguen juntos Sí. y sigue ese amor, Sí, porque en realidad trabajaron como un equipo. totalmente. También había presión para mí. Claro. Porque imagínate. ahora era, ok, el sustento de la casa son los negocios familiares que los llevo yo, los encabezo yo. Nathan se empezó a involucrar un poco más en ellos desde la casa. Pero, si algo no funcionaba, también era mi tu culpa. responsabilidad. Dios mío, si no está fácil, Michelle, no está fácil. Así que mira, la manera en la que creo que nos funcionó como pareja, mucha empatía, Ujú. ¿ok? A veces él también me reprochaba de que él estaba más con los niños. Y entonces yo decía, ¿pero por qué me dices eso? Sí, Claro. tú sí es así, alguien tiene que trabajar. Exactamente. Entonces... Pero es normal, esa es la tensión del día a día Sí. de todo lo que estaban pasando, no es fácil. ¿Qué Sí. pasaba? A ver, ¿qué hacían cuando eso sucedía? ¿Se tomaban un break para hablarlo después?
No en el momento, porque en el momento están todas las emociones Sí, ahí sí, alteradas. Pero ¿se toman un break para hablarlo después o no? Mira, yo creo que nos ayuda mucho que mi esposo es americano. Y él es una cultura que es más tranquila, ¿ok? Los latinos somos más Explosivas, pasionales, totalmente, explosivos. sí. Y entonces él sí me reprocha, porque no es que no pelea al hombre, sí me responde, pero yo creo que algo que he aprendido de él es que no se toma nada personal, ¿ok? Fíjate qué bien. Y de hecho hay un libro que me encanta, que los dos nos leímos, que es Los Cuatro Acuerdos, ¿ok? Y habla de que uno de los acuerdos es que no te puedes tomar nada personal. Y en algún momento, si yo, por lo menos yo me molesté, me acuerdo una vez, porque le cambió algo al protocolo de él sin consultarme. Yo le decía, pero es mi hijo. O sea, Claro. yo tenía que saber este cambio. Pero como no estaba en la casa, entonces él no me decía. Claro. Y yo le decía, no hagas más eso. O sea, yo, aunque no esté, yo soy su mamá. Yo tengo que saber si le cambiaste o no la medicina, si le cambiamos o no la fórmula. ¿Cómo es pelear en inglés? Ay, fastidiosísimo. Porque el esposo no habla español. Bueno, habla, pero poco, ¿no? Sí. Ustedes se comunican en inglés todo el tiempo. Entonces, uno que es Yo creo latino que y con el español. por eso seguimos juntos, porque ya entonces hay un momento en el que se me va el vocabulario y ya me quedo callada. Yo. No es porque no tenga nada más que decir, es porque no quiero seguir en esto de estar traduciendo. Sí, bueno, sí. ya, ojo, no es que traduces, porque no es que tú estás traduciendo ya a No. estas alturas, ya lo debes hacer de manera fluida, pero no es lo mismo pelear en el idioma de uno. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, sí, yo creo que, Mariale, empatía. Empatía, Sí. amor, no tomarse nada personal. O sea, por lo menos eso que me acabo de acordar, que él a veces hacía cambios y no me decía, yo entendí que no es que, ay, él está haciendo eso para ignorarme y no tomarme en cuenta como mamá, era que simplemente lo práctico era hacerlo él porque él Claro, estaba ahí. Sí, exactamente. y no Entonces esperar. le dejé saber, mira, me gusta saber las cosas que hace, que me las consultes antes. Ah, bueno, ok, y ya lo hace. Bueno, pero eso es comunicación, que eso es lo bueno. Comunicación. ¿Cuánto tiempo estuvo Eric así? Bueno, hasta hace muy poco, ¿ok? ¿Cuántos años tienen ya? Ya van a cumplir 3 en enero, Ah, qué bueno. ¿ok? Eso fue, él empezó con el YouTube a los 9 meses de vida, ¿ok? Ya lleva comiendo solito 4 meses. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Sí. Ha sido un journey bastante loco, Ajá. porque pensarían que todos quedan como que, bueno, Eric fue el niño que vivió todas estas cosas, pero yo por eso digo, a veces le dije, Diosito, ya yo estoy cansada de ser tu soldado más fuerte. Ya Es no". verdad. Sí. Mira, yo recuerdo cuando me decían, no, pero es que Dios le manda los retos más fuertes a sus mejores soldados. Y yo le decía, yo no me registré en ningún lado para ser soldado. Pero ojo, también lo pensé hace poco con algo que pasó, que sucedió recientemente. Yo decía, sí es cierto, yo nunca pensé que podía ser tan fuerte. Sí. Y la realidad es que sí. Es verdad, uno llora, esas curvas, esos cambios, esos golpes de la vida te tiran a la lona, pero no nos quedamos allí. Total. Y en tu caso, además, con tus 2 hijos, porque no solamente es la parte laboral, con tus 2 hijos has seguido probando cosas que los puedan ayudar, Sí. que los puedan mejorar, porque además, a ver, era Eric, pero después lamentablemente su hermanito también Sí. se empezaron a dar cuenta que algo no estaba bien. Sí, eso yo creo que fue un llamado de atención también, ¿no? Porque todo el cuerpo y el ser humano es así de complejo desde que nacemos, porque somos energía. Y una cosa que empezó a pasar es que, claro, obviamente la atención iba más para Eric, porque Claro. o sea, era el niño que tenía un Necesitaba más aparato. atención, claro. O sea, él por lo menos apenas tosía, todos corríamos a verlo para que no vomitara, que no se ahogara. Y entonces, de repente, Paul tenía, no sé, el pañal sucio y no se lo cambiábamos porque estábamos pendientes de Eric. Y cuando todo está bien con Eric, bueno, déjame atender a Paul. Claro. ¿Y qué pasa? Que empezamos a ver cosas que no estaban bien con Paul. Con Paul. Breve pausa para hablarles de una plataforma increíble que los va a ayudar un montón. Ustedes saben que yo lo recomiendo. Yo recomiendo Opción Yo porque lo utilizo
porque realmente me ha ayudado en muchísimas cosas a mi vida personal e inclusive en la profesional. ¿Qué es Opción Yo? Es esta plataforma online de terapeutas que te pueden ayudar realmente a estar mejor. ¿Cómo? No solamente te van a escuchar, sino que te van a dar herramientas para poder mejorar en cualquier parte de tu vida que quizás pienses que no estás muy bien. Eso que de repente reflexionas. El otro día, por ejemplo, yo estaba pensando, me tuve que presentar frente a un grupo de personas, en inglés, por cierto, y hablarles un poquito de quién era yo. Y comencé a hablarles y me di cuenta que hubo una parte de mi vida muy importante que no mencioné. Y yo decía, después me quedé pensando y dije, ¿por qué no hablé sobre eso? Sobre todo después de escuchar al resto. Yo decía, ¿por qué no hablé sobre eso? ¿Qué está pasando que no me permitió abrirme un poco ante este público sobre mi vida, sobre esa parte que es tan importante? Después me di cuenta que era que sencillamente no quería estar en la victimización, y eso fue parte de lo que hablé con mi terapeuta, así como hablé, por ejemplo, de la relación con mis hijos, no solamente en una sesión, en varias, créanme, porque no es fácil la relación con mi pareja, el trabajo. Mi terapeuta, ella me decía a veces, tienes que pensar en ti. A veces no, me lo dicen todas las sesiones. Tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a cuidar tu tiempo. Sé que lo sabes, pero ahora te toca llevarlo a la práctica. Y ese recordatorio y ese poder desahogarme y hablar de verdad con toda confianza, ese clic que puedes hacer con tu terapeuta y que además ella lo ve desde otro punto de vista y te puede ayudar quizás a darte algunos tips que te van a hacer avanzar en la dirección correcta, es maravilloso. Por eso recomiendo Opción Yo. Créanme que hay muchos cuentos que les pudiera dar o que pudieran escuchar o que pudieran ver en este momento mientras que yo hablo, pero ¿saben qué? Mejor los invito a que ustedes lo intenten, a que ustedes estoy segura que quieren mejorar su vida, pues entonces ¿por qué no intentarlo? Atrévete a trabajar en tu felicidad, en ser tu mejor versión con Opción Yo. Escanea el código QR que estás viendo en pantalla y si no, pues en la descripción de este episodio tienes el link para que le des clic y comiences a elegir ser feliz, a trabajar para lograrlo con Opción Yo. Ok, Paul empezó como a estar un poco ido, ok, empezó a dejar de tener contacto visual. Empezó a tener unos desbordes y unos tantrums muy fuertes que decía, como unas pataletas. Sí, como que si eran, ay, bueno, típico, los terribles dos. Uh-huh. Pero intuición de mamá, yo decía que hay algo más. Porque como que Paul dejó de ser el niño cariñoso, como esa chispa que lo caracterizaba. Claro, sentiste que cambió, ¿te dabas cuenta? Sí, me di cuenta. Y yo le digo a mi esposo, y mi esposo, o sea, me dijo que estaba loca, que, o sea, que estaba traumada, que ya, o sea, que... Claro, que como con esto estaba pasando con Eric, que estabas buscando también cosas en Paul. Exacto, Claro. Y yo no, o sea, total que yo le comento al pediatra, y el pediatra me dice, bueno, yo no lo veo mal, pero llévalo a un neurólogo, a ver qué te dice. Uh-huh. Lo llevo al neurólogo, y me lo diagnosticaron con autismo. Imagínate. Cuando me lo diagnosticaron con autismo, a mí algo también, así como cuando me dijo aquel doctor que mi hijo no iba a sobrevivir, a mí algo me decía que ese diagnóstico tal vez no era adecuado para mi bebé, porque fue muy repentino. O sea, fue así como que vinieron los aliens, se agarraron y se lo llevaron y me trajeron otro. Pero estoy segura que en el momento que el médico te dijo eso, claro, para ti fue un golpe durísimo. Ah, no, total. Claro, me imagino total. que ya después decías, no puede ser tan así, espérate un momentito, ya va. Pero en el momento cuando te dicen, tiene autismo, claro, más todo lo que estabas pasando con Eric, lo que habías pasado por tanto tiempo con Eric, ha tenido que ser un golpe durísimo. Sí, no, de hecho, creo que estaba primero parte de lo que yo decía que no, también era la negación. Claro. ¿No? Pero evidentemente sí tenía, me dijeron que tenía autismo porque tenía muchas cosas que eran signos de autismo. O sea, contacto visual, no respondía a su nombre, dejó de hablar, caminaba de punta, un montón de cosas. Pero mira que las cosas de Dios, o sea, lo que digo es que lo que a mí me ha salvado siempre ha sido la fe. Uh-huh. Y una cosa que me ha dado mucho el espacio que tengo en More Than Mamis en mi podcast es información. Uh-huh. Y resulta que justamente como 2 semanas antes de eso yo había entrevistado a una mamá
que había hablado de un protocolo que ella le había hecho a su hijo para desintoxicarlo de metales pesados, Ok. que ella se lo habían diagnosticado con autismo y resulta que el niño pues es neurotípico, ¿ok? Y lo que estaban intoxicados de parásitos y metales pesados. Imagínate. Y yo dije, ¿será que esto es el caso de Paul? Y yo hablo con esta chica, se llama Adriana, pueden buscar ese episodio de More Than Mamis. Y ella me dice, vamos a hacerle el protocolo que yo le hice con mi hijo, le vas a quitar el gluten, le vas a quitar los lácteos, vas a darle este suplemento y vamos a ver si funciona. Ujú. Si funciona, el niño estaba intoxicado. Si no hay ningún cambio, pues sí, probablemente sea autismo. Ujú. Bueno, total que empezó a funcionar. Yo obviamente igual le hice toda la parte tradicional que te recomienda el neurólogo, terapia IBA, terapia ocupacional, speech therapy, hice todo. Hice otras terapias también alternativas, que son terapias de balance cerebral. O sea, siempre yo estuve buscando como que las maneras de que mis hijos prosperaran de alguna forma. Capaz no estaba todo el día en la casa porque estaba trabajando, pero mi mente Claro. estaba siempre buscando Claro, que estuvieran intentando, bien. y lo Sí. intentabas, porque no era Claro. solamente eso que te recomiendan, sino que, bueno, buscas, lees y comienzas a intentarlo con ellos, a Sí. probar, a ver qué No, tal. o sea, No nosotros... te rendiste, me encanta eso. No, de hecho, nosotros nos conseguimos con una universidad en Atlanta que tiene un centro de investigación de niños con problemas de deglución, Ujú. ¿ok? Y nos fuimos para allá. Y nos pusieron una lista de espera que hasta para el 2025. Y yo decía, no importa, si tengo que esperar hasta el 2025 y eso me va a asegurar que mi hijo coma, pues me tenía que mudar a Atlanta. Eso Y era yo, con Eric. Con Eric. Yo decía, yo firmo lo que sea, yo me voy a vivir a Atlanta, no me importa contar que mi hijo coma. O sea, yo buscaba todas las maneras posibles, Mariana. Claro. Y una cosa que a mí me impactó es que en el buscar y buscar es que están las respuestas. Porque a veces Exactamente. nos dan estos diagnósticos, Mariana, y nos quedamos paralizados. Exactamente. O entramos en negación, que es normal. Claro, o es sea, normal tú que hablas también, del duelo, lógico, sabes que sí. esto es un tipo de duelo. Es un tipo de duelo, claro que sí, por Dios, imagínate. Es que yo lo he dicho, son tantos tipos de duelo. Hablo de cuando te vas de tu país, es un tipo de duelo, cuando te despiden de tu trabajo, cuando el negocio se va a la bancarrota, cuando te divorcias, es un tipo de duelo también terrible, que te deja tu pareja, cuando te diagnostican con una enfermedad, a ti y con un hijo mucho peor, porque tú quisieras poder Tú quisieras tratar de ser tú ayudarlo, claro, la que le da ser eso, no a tú, tus hijos. exactamente, que la que esté pasando por todo eso, ese padecimiento, que seas tú y no ellos, pero no puedes, lamentablemente. Sí. Mira, yo hasta soñaba y a ver, que tenía el tubo yo en el estómago. O sea, y por lo menos hubo una época en la que Eric estaba malito del estómago y me dio una cosa, me puse muy, 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 muy delgada. No era capaz de comer. Mariale, me sentía culpable yo pudiendo comer. Claro. Porque yo veía que a mi hijo le costaba tanto. Y el hecho de yo comer me sentía mal. Yo decía, si mi hijo no puede comer, ¿por qué voy a comer yo? No había comentado eso nunca. Y la gente me da risa. La gente me decía, ¡oh, estás bellísima, estás flaquísima! Dios, y todo lo que estabas Sí. pasando. Y hasta que mi papá, que bueno, si me conoce, me dice, hija, tú estás demasiado flaca. O sea, estás carabélica, todo bien. Y ahí es que no había comido hace 2 días. ¿Hiciste Nada. terapia en algún momento? ¿Terapia psicológica? ¿Y tu Sí. esposo? También, Ah, fíjate. también. Eso es parte también de por qué seguimos juntos. Ajá. Todo eso ayuda, y todo Claro. lo que ayude es bueno. Él tiene su terapista, yo tengo la Claro, mía y de vez en imagínate. cuando hacemos terapia en pareja también. Qué bueno, qué Sí. bueno. Eso es tener una relación sana. Eso es Sí. justamente buscar ese apoyo, esa ayuda individual y en pareja, dependiendo. Total. Y Bueno, en aquel momento lo hablaste con tu terapeuta, que no estabas comiendo y que te sentías culpable de comer. Sí. Y no, nada, totalmente natural. Claro, es parte Totalmente de, normal. natural y, o sea, fue cambiar la mentalidad, como que cambiar, no. Inspira a tu hijo a que le provoque comer. Come enfrente de él. Exactamente. Come, o sea, entonces, claro, como lo que yo estaba viviendo era tan difícil que hay gente que lo veía como... Hubo una crítica que me hacían, era que Michelle está tan ocupada, está escapando de su realidad ocupada Con el trabajo. con el trabajo.
Y ¿Se puede escapar de esa realidad? No, Exactamente. No, no, puedes. porque tú puedes estar haciendo mil cosas y si tú sabes que tus hijos no están bien, tu mente, tú puedes estar haciendo muchas cosas y puedes aparentar estar bien, pero no lo estás. En eso de que todas estas terapias que buscamos, ¿ok? Y todos los diagnósticos que buscamos, también Nathan, él es una persona muy racional, se dio cuenta que lo de Paul era verdad, que no era yo de loca. Y en eso, yo estaba de viaje, un viaje de trabajo, y me llama y me dice, Michelle, sí tienes razón, Paul está ido. O sea, no me responde, estoy sentado de él y no se da cuenta, estoy sentado al lado de él. Y me dice, ¿y no será que se cayó, que le pasó algo? Y porque no es normal. Y en eso, yo le digo, bueno, llévatelo ya al hospital y que le hagan una tomografía, a ver si todo está bien. Se lo lleva, le hace una tomografía y resulta que el niño tiene un quiste en el cerebro. No puede ser. Sí, un quiste en el cerebro. O sea, todos estos signos lo que nos hicieron fue llevarnos a saber que él tenía un quiste. Claro. La dieta y todo el protocolo que hice funcionó, lo ayudó muchísimo. Él seguía teniendo algunas cosas, pero bueno, no sabíamos si era el quiste, si era el autismo. Total que esta misma amiga me manda un video en TikTok de un parche de células madres, que tú también lo usas ahora. Sí. Que reactiva las células madres, reactiva los péptidos. Sí, de hecho, ya va, espérate. Usted lo carga puesto. Muy bien. Sí, y así he ido probando estos parches porque de verdad que me parecen increíbles, pero en el caso con tus hijos es impresionante. Sí. Nuestro testimonio es una cosa de Dios. O sea, porque de verdad que sí. Cuando mi amiga, que yo la amo porque ella, Adriana, o sea, ha sido mi salvadora, mi angelita mandada por Dios, porque todo lo que esa mujer me dijo me funcionó. Qué bueno. El protocolo, si ustedes lo quieren buscar, el protocolo para desintoxicar de metales pesados y todas estas cosas a sus hijos, se llama protocolo NEME-CHEK. Check con CK. Ok, pero es NEME, N-E-M-E. Ajá, NEME-CHEK. Okay. CK. Okay. Ajá, eso en Amazon está un libro donde explica todo y está en español también. Pero de todas maneras en tu podcast More Than Mami. Ahí también está. Okay, cuando Adriana lo explica. Ajá, pero en ese libro está todo. Okay. Todo lo que nosotros hicimos, que ayudó mucho. Pero la cereza del pastel fue cuando le pusimos ese parche. ¿Ok? Ahí ya habíamos hablado con las neurólogos, la neurocirujano, nos dijeron que Paul estaba bien, que no había que operarle el quiste, que simplemente había que tenerlo en observación. Monitorearlo, claro, para que no crezca. Sí, cada tres años hay que hacerle una resonancia magnética. ¿Ok? Y mientras tanto, pues el tema del autismo, él sigue como diagnosticado con eso, pero en verdad todas esas incidencias bajaron y bajaron aún más con el parche. Él lo que más, ya él había mejorado full, pero lo que más le costaba era el lenguaje, ¿ok? Él era muy monosílabo. Si él quería agua, en vez de decirme, ay, dame agua, porfa, como de repente decía Eric, en vez decía agua, o lloraba, y ya. Entonces, cuando le pusimos el parche, Paul empieza a hablar como a las 2 semanas de usarlo, mucho más. ¿Le ponen cuál? ¿El X39? ¿El mismo que se pone acá o debajo del ombligo? El X39 que se pone aquí en la... Sí, debajo del cuello. Yo se lo empiezo a poner. Al principio no pasó nada, pero yo dije, bueno, capaz hace algo, ¿no? A las 2 semanas empezó Paul a hablar y nosotros hablamos en inglés y en español en la casa. Entonces, por lo menos con Eric, él siempre tendía más a hablar inglés y Paul más español. Empezó a cambiar de idioma con una facilidad. Imagínate. Sí, o sea, conmigo se expresaba en español, con el papá en inglés. Y empezó a hacer oraciones. Y una cosa que me impresionó muchísimo fue que las ecolalias pararon. En los niños con el espectro autista, ¿okay? Tienen esta incidencia que se ponen repetitivos, ¿ok? Es algo de que por lo menos, no sé, ven la taza. Entonces la taza, y se pueden quedar pegados hablando de la taza 1 hora. Él tenía una que era, Dios mío, yo decía, por favor, que nadie diga la palabra M-O-T-O, moto.
chamo. ¿En serio? Y empezaba moto. Moto, o sea, hay un punto en el que ¡ya, por favor! Ya entendí que quieres la moto. Y de buscar Exacto. todos los jugueticos de moto en la casa, pero no, moto. Ay, Dios. ¿Y eso paró también Lo con el dejó de parche? hacer. Lo dejó de hacer. Ya no tiene casi colalia. Muy pocas. Y eso por lo menos su speech therapist, que eso a mí me preocupaba full. Yo le decía, pero ¿cuándo lo voy a dejar de hacer? Me decía, bueno, eso toma tiempo, eso es muy típico. Eso es también que él está como que aprendiendo palabras y tal. Y esa es la manera en la que ellos Lo aprende, pues lo lo repite. aprenden. Ajá. Lo dejó de hacer. Imagínate. Lo dejó de hacer. bien. Y en eso, a mí se me prendió la otra vez la intuición de mami. Y yo dije, bueno, si Paul empezó a hablar, y eso tiene que ver como que los músculos de la cara, de la boca, la lengua, tal vez yo se lo pongo a Eric. Eric no tiene autismo, pero tiene obviamente un problema. Capaz que empieza a comer. Así. Y esto fue así, tú sabes, los debates, yo viéndolo. Y entonces yo agarro y se lo pongo. Y entonces mi esposo, que eso no, pero ¿por qué le vas a poner eso? Que eso no va a hacer nada, que se parche, que entonces estás gastando plata ahí, que no sé qué. Claro. Y yo, pero chico, déjame probar. Claro, déjame intentarlo todo. Claro, porque él estaba como un poco reacio. Mi esposo decía, eso fue coincidencia, de que Paul empezó. Exactamente, fue casualidad. Sí. Cuando pasan 3 días de que le pongo el parche, Eric empezó a comer. Ojo, disclaimer, ya él... Ya va, dame un segundo que es que tienes Tengo acá un pelito. una pelucita de el abrigo que tiene acá en las piernas, porque hoy sí. es un día un poquito Hoy de hace frío aquí en Miami. Exacto. Gracias, mi amor. No. Mira, mi esposo estaba así todo renuente. Yo agarré y yo le dije, mira, yo voy a ponerle su parche. Nosotros le poníamos la comida enfrente a Eric todo este tiempo, ¿ok? Siempre le poníamos la comida enfrente porque aparte de la comida ser alimento, la comida es una actividad social. Totalmente. No, ¿Ok? y inclusive los ayuda con la pinza fina, Sí, la gruesa, todo, ayuda un montón. Sí, entonces él también, Eric también otra de las cosas que hacía es que yo lo llevaba a un psicólogo, ¿ok? Y el psicólogo me decía que nunca lo excluyera de la comida. Okay. Así lo que nosotros le diéramos era por el tubo. Entonces yo le ponía siempre su comida. Y con las terapias de feeding, que hay unas terapias que son especialmente para niños. Alimentarlos, exacto. Él logró llevarse la comida a la boca. Okay. Que era un mega guau, porque antes era... Claro, los veía a ustedes sí. también, esas partes, ¿verdad? Claro. Tienes razón, la parte social y ver... Sí, pero no llegaba, a comerla. Él, por lo menos, yo tengo videos de él, agarraba una panqueca y hacía así, la olía, se la metía, después con el tiempo con las terapias, se la metía en la boca, pero siempre hacía esto. Claro, Un movimiento así. Hacia afuera. Lo botaba. Y nosotros, mira, o sea, tú no sabes, los videos que yo tengo con Eric, Nathan y yo masticándole así con la boca abierta, pero es que se mastica así. Y que hagamos así, hacíamos... Claro, para que viera, Sí. exacto. Y Eric no nos paraba ni medio, Eric, como que... Y a veces de repente lo lográbamos y era una celebración si él se comía una miguita, un granito de arroz y era como que ¡wow! Y a veces sí se lograba tragar algo, pero entonces se ahogaba y vomitaba. Entonces, era muy frustrante. Y claro, yo veo que al tercer día de que él empieza a usar eso, este niño empieza a comer como se ha comido toda su vida. Empieza a comer todo el plato sin dejar nada. Dios mío, imagínate. Y claro, tú estás tan acostumbrada, vengo de todo este panorama que les estoy contando, de que las cosas no salgan tan bien, que a mí me costaba como que pensar que esto estaba pasando. Exactamente. Porque sus doctores me dijeron que Eric podía tener el tubo toda la vida, ¿ok? Porque podía que estaba broncoaspirando, que entonces por eso él no tragaba, porque entonces se le iban a los pulmones la comida. Es decir, él ha podido estar entonces el resto de su vida alimentándose por un tubo. Sí. ¿Eso era lo que te decían los médicos? Claro. ¿Que eso era lo que iba a pasar? Hubo increíble. Hubo un gastropediatra latino que lo empezó a ver, que él me dio la esperanza de que cuando él ya estuviera grande, como de 12, 15 años, que ya él lo entendiera como que no lo necesitaba,
Ok. que él podía hacer el esfuerzo del input, de él aprender A por su comer cuenta. por su cuenta, sin Ajá, el tubo, sí. exacto. Pero ya tendría que ser ya muy desarrollado, ya a partir de los 12 años que ellos tienen como ya... No, imagínate. Y yo estando así, tan yo... pequeño decías, no. Eso, y esa fue una de las... Esa fue la segunda depre que a mí me tumbó, cuando a mí me dijeron eso. Porque cuando nosotros empezamos a hacer cuando lo hospitalizamos, nos dijeron que esto era, que él se iba por el gordo. Que él que eso era a los 4 meses que los niños ya se alimentaban, se les quitaba el tubo. Y listo. Y listo. Eso es lo que a mí me dijeron. Y resulta que no. Claro, porque es que mi hijo tenía un rechazo por ese tipo de alimentos. Y lo vomitaba. Entonces no había forma que engordara. Entonces, de ahí, él empieza a comer y su nana me decía, Michelle, me mandaba las fotos de los platos. Y me decía, Michelle, yo no le voy a dar por la barriga porque se comió todo. Comió más que Paul, me decía. Imagínate. Y yo, no puede ser. Entonces, yo tenía como que la idea de que si él me veía, él iba a dejar de comer, ¿no? Entonces, yo me escondía y Para verlo. Sí. Y se comía todo. Y después entonces me la siento al lado y yo decía, no, ahora sí no. Y comía. Entonces, mija, de ahí pasó una semana. Y ya le estábamos dando poquito. O sea, era como que por miedo a que no fuera suficiente, entonces le dábamos una jeringa de comida. Una jeringa por aquí. Por el tubo. Sí. Y hasta que la última vez que yo se la estaba poniendo, me recuerdo así yo agachada, porque yo lo pongo como que en la silla de comer alta, y yo me agacho como abajo de la bandeja, como para que él no vea lo que está pasando, claro. o sea, y se ocupe de la comida. Esa fue una de las tácticas. Ajá. Y en eso él como que me ve así, y me dice, mami, no más YouTube, boca. Mentira. Sí. Y yo así... Dios mío, y la emoción, hasta él te estaba diciendo no claro, más, o sea, ya, por allí ya no. Y yo, Eric, ¿no quieres comer más por el tubo? Y me dice, sí, mami, no más tubo, boca. Okay. Ay, Dios. Y yo, mira, mujer. No, me imagino la emoción. Y o sea, mi esposo no podía creer, su nana lloraba. Claro. Mira, hasta Paul estaba feliz, o sea, él entendía todo, o sea... ¿Cuánto tiempo después de haber comenzado con el parche le quitaron el tubo entonces definitivo? Mira, el tubo él lo sigue teniendo. Ok. ¿Okay? Lo sigue teniendo Él todavía. lo sigue teniendo, más no lo estamos usando. Ok. ¿Y qué te dice el médico? Que tiene que esperar 6 meses que el niño se alimente de manera oral para podérselo quitar, porque es una operación. Entonces claro. No podemos como claro, que no puede ser a la ligera, sí, tienen que esperar y estar bien sí. seguros que definitivamente él siga comiendo por la boca, pero qué bueno, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, y otro de nuestros miedos era, bueno, ahora que esté ganando el peso. Claro. Entonces, el primer mes casi no ganó peso. Entonces nosotros, coño, ¿qué será? Y claro, después empecé a investigar y a leer, y es que es un choque metabólico. Claro. Porque es una alimentación 100% líquida a la sólida, el cuerpo se está claro, se adaptando. A esto, exacto. Bueno, ya empezó a ganar peso. Mira, qué bueno. Ok, entonces ya tiene 2 meses ganando peso, y de ahí ya corren para que a los 6 meses esté ready para quitarle el tubo. Maravilloso. Que le hice el año pasado estuve haciendo un proyecto en México, y tuve la oportunidad de ir a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y yo le hice una promesa. Espectacular. Además. Espectacular. La basílica es sí. bellísima. Y hice una promesa y dije, Virgencita, si Eric, yo sé que tú vas a hacer el milagro y Eric va a comer y yo le voy a quitar ese tubo, y ya va a pasar esta tormenta en nuestra vida, y esto va a tener un propósito. Yo creo que el propósito ha sido que he llevado este mensaje a muchas mamás que no se queden solamente con lo que les dice el médico. Con eso, o sea, que vayan más allá. Porque sí, bueno, es su trabajo, la medicina es eso, pero hay tantos avances. Sí. O sea, no, y que se pueden intentar, al menos intentar.
Si es algo que no lo va a perjudicar, que no lo va a poner peor, Claro. pues intentemos a ver qué pasa. Claro. Y en este caso, les cuento, de todas maneras la información la van a tener aquí en la descripción de este episodio, pero se pueden ir a la cuenta de Michelle, tú tienes tu link, el link Sí. de lo del parche con toda la información y sobre todo, igual yo tengo, porque yo los estoy utilizando, se los acabo de mostrar. Ay, me encanta el video con Luciano bailando. Sí, porque ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Yo he sido como Michelle en distintas áreas de mi vida, por supuesto, en que si no me va a hacer daño, déjame intentarlo. Claro. A ver qué pasa. Y la verdad es que comenzamos a probarlo. En mi caso fueron 2 semanas y media. En el caso de Luciano, unas 3 semanas después. Y me di cuenta que tenía mucha más energía, que estaba mucho mejor. Me di cuenta con el tiempo y escuchando, por ejemplo, a Mónica Pascualoto, que decía que ya no le estaba doliendo un hombro, y yo decía, tiene rato que no me duele este hombro, es verdad. Y yo estoy operada de las 2 rodillas, de la cadera, de la columna, y de verdad es impresionante cómo han mejorado los dolores en general. Tengo una amiga que no creía y de hecho me dice, ay amiga, yo te voy a regalar la mitad de lo del paquete de los parches porque a mí eso no me está haciendo nada. Y yo, dale tiempo. Tienes 2 semanas nada más, espera. Y de verdad me dijo, es impresionante cómo me ha ayudado con el dolor en las articulaciones. Claro. ¿Cómo funciona? No es que, de verdad no es magia, como dice Ana María. Y no tampoco. es placebo tampoco, porque hay gente que piensa que, bueno, eso es un efecto placebo. Incluso mi esposo no creía. Sí. Él me decía, esa es la curita más cara del mundo. Es una curita de $3. Y yo, de verdad, que entendí que si hay una ciencia tras esto, después que investigué, yo decía, porque, claro, me entró la curiosidad, ¿qué hizo esto para lograr ese efecto en mis hijos? Y es que las células madres son inteligentes y ellas van a donde tenga que reparar. Y entonces mucha gente dice, bueno, capaz es placebo. No. Mi hijo no tenía idea que lo estaba poniendo un parche. Exactamente, por ejemplo, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y has visto la mejoría. Claro. Fíjense, trabaja con fototerapia. Igual les vamos a mandar toda la información si la necesitan, pero trabaja con fototerapia. Es una tecnología que está probada que con el reflejo, porque somos energía, tú lo dijiste al principio de este episodio, somos energía, pero en esos puntos donde se coloca específicamente ayuda a que pues esa energía rebote y eso es lo que hace que se activen los péptidos que vamos dejando de producir en el caso ya de los más grandes o las células madre, pero es lo que tú dices también perfectamente, activa esas células madres que necesitan realmente hacer el trabajo, por ejemplo, en el caso de tus hijos, para que estén mejor. Y eso es lo que he visto y por eso es que hablamos de esto también. Y yo te agradezco un montón porque el compartir esto también con otras mamás que pueden estar pasando problemas, que dicen, no sé qué hacer, no sé qué más probar. Pues bueno, intentarlo, sobre todo porque no hace daño. No hay efectos secundarios. No lo puedes utilizar solamente si estás pasando por cáncer. Sí, si estás en una quimioterapia. Exactamente, si estás en una quimioterapia, si estás embarazada o si tienes trasplante de órganos. Eso también. Pero les vamos a mandar toda la información. Aquí lamentablemente se me termina el tiempo y lo peor es que no pudimos hablar ni siquiera de toda la otra parte. No, hay que de hacer negocio, una segunda parte. de emprendimiento. Esta mujer desde, todo lo que ha cambiado de un puestico de una mesa como una cava, un cooler de vender arepas y smoothies. Que eso me encantó ese cuento tuyo, ya después hablaremos de eso, a ser toda una empresaria. De verdad que felicitaciones, eres mucho más que mamá, pero sobre todo eres mamá y lo has demostrado, lo demuestras día a día. Así que de verdad, felicitaciones por esa familia hermosa que tienes, Dios mediante, van a cada vez estar mejor. No, la vida nos ha cambiado. Sí. Tenemos 4 meses experimentando lo que es una familia normal. ¡Qué bueno, exacto! Y les digo una cosa, no se tomen nada por sentado. Exactamente. ¿Ok? El hecho de tú poder agarrar y tomarte un vaso de agua, no, mucha gente no lo puede hacer. Sí. De comerte, de ir a la playa. Fuimos a la playa este fin de semana y no tuvimos que, pensar en todos los aparatos que nos teníamos que llevar, que si se le iba a llenar el tubo de arena. O sea, no tuvimos que tener ningún tipo de preocupación. Y yo simplemente me senté a observar cómo mi hijo compartía la comida con sus primitos que vinieron de visita por Thanksgiving. Tan sencillo, ¿verdad? Para muchos. Y resulta que es un momento de agradecer. Para decir, gracias a Dios. Yo todavía lloro viéndolo. Claro. Todavía, o sea, mi suegro, sus abuelos, no lo habían visto comer nunca. Imagínate. Y ahorita vinieron y lo vieron y mi suegra, o sea, casi se desmayó. Decía, claro. ¿puedo creer? Qué bonito. Así que tengan fe.
tengan fe, no tomen nada por sentado. Agradezcan lo que tienen, esos momentos sencillos. Es así. Esto ya, como tenemos una vida más normal, mi esposo pudo otra vez volver a trabajar. ¡Ah, qué bueno! Está feliz trabajando en su real estate. Está volviendo a ser él también, porque uno cuando se convierte en mamá y papá, ojo, sin tener ningún tipo de tema de salud con los hijos, pierdes un poco la identidad. Claro. Dios mío, no dices, ay, ¿dónde estoy yo? Ya va, me perdí aquí. Claro. Y qué bueno que han podido retomar todo eso. Sí. Te quiero hacer una última pregunta. Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Qué te hace feliz? Para mí, la felicidad es el simplemente hecho de estar con mi familia en una mesa, poder reírnos sin tener que pensar en absolutamente nada más. Mira, el hecho de que mis hijos estén vivos y yo esté viva. Así es. Y mi esposo y yo podamos estar juntos como familia, como la familia que soñamos, con todas las dificultades que hubo, estamos juntos. Y a veces, Mariale, nos preocupamos de unas cosas que tienen solución. Yo en el medio de toda esta tormenta que yo estaba viviendo, fueron los años más exitosos a nivel financiero en mis compañías. Yo en estos días estaba viendo los statements de ventas de mis negocios en 2022, 2023, 2021, todos esos 3 años. Una cosa, o sea, yo decía, Dios mío. Qué increíble el contraste, ¿verdad? Yo aquí lo que te pone la sí. vida, exacto. Por este lado está todo maravilloso, está aquí, y por este lado es la preocupación constante con tus hijos. ¿Y eso de qué me valía? ¿De qué me valía vender todo lo que yo estaba vendiendo en mi restaurante y en mis demás negocios? De nada. De absolutamente nada. Yo ni siquiera me enteré de lo bien que me estaba yendo. Yo te digo, cónchale, pero yo no sabía. Claro, pero fíjate. Y ahorita, mira, se puede estar cayendo el mundo alrededor. Y no hay nada más valioso que yo estar con mis hijos y saber que están bien. Sí, definitivamente. Y eso, para mí, es la felicidad. Sí. El bienestar de mi bonito, familia. Qué bonito. Y por cierto, hablando de los negocios, si no han ido a Honest Fruit by Michi, que queda en El Doral, en Miami, vayan porque no se van a arrepentir, la comida es deliciosa. Además, tienes tu línea. Ay, no, eso lo vamos a dejar para otro podcast porque es que no nos da tiempo para poder hablar de todo lo que hace esta mujer, pero que definitivamente eres sinónimo de fortaleza, de esa resiliencia, de no rendirte nunca y sobre todo porque si es por tus hijos, mucho más. Así que mil gracias por acompañarnos. Déjame darte un abrazo. Gracias, me encantó este espacio. Me encantó tenerte acá, que se repita para después hablar de la parte Y ya va, que aquí también nosotros en Mordamamis tenemos una entrevista espectacular contigo. Sí, muy linda, en la que, bueno, lloramos, o sea, de verdad que fue estuvo increíble. muy, muy linda, porque precisamente es sobre esto, sobre elegir ser feliz. Es así. Todos pueden elegir ser feliz a pesar de lo que puedan estar pasando. Lo que pasa es que hay que trabajar para lograrlo. Y te digo una cosa, yo no dejé de ser feliz en los momentos más duros. Hay que aprender también a vivir con las desgracias. Tuve un podcast, por cierto, un invitado que decía que la actitud, a ver, que tu futuro no puede depender de las emociones de ahora. Y tu actitud es lo que en realidad tú te tienes que obligar a tener buena actitud a pesar de los momentos difíciles. Él tuvo un hijo con parálisis cerebral. Wow. No veía, no se movía, no hablaba, nada. Vivió 32 años. Y él dice que él en un momento, a pesar de todo, él sencillamente por su actitud y por todo, él eligió siempre que iba a ser feliz. Y si en un principio pensó que no sabía cómo iba a poder vivir con un hijo así, cómo iba a poder seguir su vida con un hijo así, cuando falleció, en aquel momento dijo, no sé ahora, 32 años después, cómo voy a poder seguir viviendo mi vida sin él. Pero sin embargo, pues bueno, claro, es lo que dice, es la lección de ser feliz. Sé que está en un mejor lugar, sé que está con Dios y en algún momento lo voy a volver a ver. Entonces está en la actitud. Aquí tengo un avioncito tatuado, que esto era nuestro único entretenimiento que teníamos Eric y yo cuando estuvimos esos 2 meses en el hospital. Nosotros nos quedábamos solitos porque nos partíamos el tiempo. Claro, se dividían. Mi esposo, cuando yo estaba con él y él estaba con Paul. Y nosotros teníamos una ventana bellísima en el hospital que daba cerquita del aeropuerto. Y veíamos los aviones. Y esa era la felicidad de mi hijo. Imagínate. Y él decía, plane, avión.
Y yo me lo tatué porque nunca quiero olvidar que algo tan simple como ver un avión te puede dar la felicidad. Así es. En los detalles, en esos momentos. Sí. Qué linda, de verdad, mil gracias. Allí tienen un podcast, Dios mío, que pueden compartir con quien ustedes crean que lo necesiten. Hay tanto que aprender, tanto que reflexionar de este episodio. Gracias, Michelle, de verdad. Gracias. Y sigue siendo ejemplo de vida, de seguir adelante, de tenacidad, de verdad, de elegir ser feliz y de lograrlo definitivamente. Les mando un abrazo grande, besos y hasta la próxima. Chaito. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.